En un pequeño pueblo a las afueras de cualquier metrópoli, vivía Tomás, un joven que jamás había sabido cuán pobre podría ser hasta que un día se topó con la famosa línea de los libros El rico y el pobre. Este libro cambió su vida en una noche, como si lo hubieran sacado del caos a un mundo de iluminación. Tomás era un chico común y corriente, pasaba sus días en el campo ayudando en las tareas de la familia. Su futuro parecía marcado por rutinas agrícolas sin ninguna promesa brillante al finalizarla. Pero cuando la casa fue invadida por una ola de libros extraños provenientes del despacho de su padre, Tomás se dio cuenta de que algo grande estaba a punto de cambiar. El primer libro que encontró era El rico y el pobre. Intrigado no solo por la portada imponente, sino también por lo que muchos decían ser un manual sobre la riqueza y la pobreza, Tomás se sentó en su preciada biblioteca familiar con sus libros favoritos. Sin saberlo, la historia de este libro cambiaría su vida. Las páginas comenzaron a moverse, como si fueran una danza mágica. Las palabras adquirieron un ritmo y una sonrisa propia que transformaba las viejas historias en algo nuevo y vibrante. Tomás fue capaz de ver los patrones más sutiles en la sociedad que rodeaba a él, lo que antes parecía obvio ahora brillaba con una nueva luz. Algunos días después del primer encuentro, el libro El rico y el pobre se convirtió en un compañero fiel para Tomás. Cada noche, bajo las estrellas que iluminaban la ventana de su habitación, leía las historias, hasta que sus ojos comenzaban a perder el ritmo. No era una lectura fácil. Había historias dentro de historias y enseñanzas más allá de cualquier libro de los negocios. El joven Tomás fue capaz de percibir cuán importante eran las palabras, como una simple frase podía cambiar la interpretación de un evento y viceversa. La historia era una lección en sí misma, si bien el texto explotaba sobre riqueza y pobreza, su enseñanza más profunda se ocultaba en la forma que los personajes enfrentaban sus desafíos. A medida que pasaba el tiempo, Tomás no solo aprendía a ver más allá de las palabras, también comenzó a aplicar estas lecciones en su propia vida. El camino hacia el conocimiento y la sabiduría se convirtió en una aventura. Aventura personal, donde cada página abierta era un descubrimiento. La historia de El rico y pobre no solo había transformado la forma como Tomás veía el mundo, también lo hizo ver en sí mismo. Y así fue que un día, al terminar su lección diaria en el campo, tomó decisiones que cambiaron para siempre su vida y el camino por el cual iba a caminar. En las calles de una ciudad iluminada por faros dorados y casas de cristal que parecían mirar hacia el cielo, Marco siempre había buscado un lugar donde sentirse seguro. Su padre era un hombre de negocios exitoso, pero su madre falleció cuando él tenía solo 5 años, dejándolo con una sensación de vacío. El padre rico, al menos ese es lo que parecía ser su hermano mayor, Eric, siempre se sentía insatisfecho. Era el dueño del banco más grande en la ciudad y solía regalar miles a sus amigos sin importar si estaban necesitados o no. Marco, por otro lado, pasaba los días ayudando en pequeñas tareas caseras para sobrevivir. Un día, mientras Eric celebraba su victoria en una reunión de negocios, Marco encontró un libro abandonado bajo la mesa del comedor. Era Padre Rico, Padre Pobre, un libro que a sus ojos parecía ser una historia trivial. Sin embargo, la única frase que capturó su atención fue, la riqueza no es un fin en sí misma, la felicidad es el verdadero premio. Después de leer aquella frase varias veces, Marco sintió como si hubiera encontrado algo que nunca antes había entendido acerca del dinero. Aquel día marcó un punto de inflexión en su vida. A medida que pasaba el tiempo, mientras él miraba a su hermano con orgullo y riqueza acumulada, comenzó a comprender mejor la enseñanza esencial, lo importante no eres las cosas que tienes, sino cómo vives con lo que tienes.
Tienes. Marco fue consciente de sus circunstancias difíciles, pero nunca olvidaba él. El consejo del libro. Así, en lugar de seguir el camino de Eric, optó por invertir su dinero en pequeñas inversiones y ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, aunque no podía competir con la riqueza de su hermano, las relaciones humanas que construyó y la felicidad que logró proporcionar a los demás pronto superaron cualquier cantidad monetaria. Marco aprendió una lección valiosa sobre lo que verdaderamente importa en la vida. El sol empezaba a despejar las nubes cuando el viejo almacén de Pedro se convirtió en una escena de policía silenciosa. La luz del amanecer filtrándose por entre los ramos de hojas secas que cubrían el suelo, creaba sombras ondulantes sobre el piso de madera rotosa. En esa calma y quietud, la única perturbación venía de una silla vacía al otro lado del estante de libros viejos. Un hombre se sentó allí, observando sin ver lo que rodeaba a su pequeño mundo. Su mente flotaba en un viaje mental entre pasados recuerdos y presentes sueños. La imagen más reciente era de su hijo Marco, quien acostumbraba compartir sus días con él leyendo y compartiendo historias sobre la riqueza. Pero cada vez que mencionaban el tema, Pedro evitaba responder. Aunque a veces la mirada penetrante del niño le hacía recordar cómo se sentían al principio, ansioso e intranquilo. El viejo siempre había estado seguro de su conocimiento sobre el tema y en cierto modo, orgulloso por haber heredado la filosofía que tanto amaba. La frase «estate preparado para ser rico» resonaba con él como una canción de amor a un futuro que nunca llegó a tocar. Encontrar esa riqueza sin esfuerzo era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Adelante, aun cuando la vida le había dado tantas alegrías y desilusiones. El niño Marco siempre lo observaba con curiosidad, deseoso de entender qué tan distinto ser rico podría hacer. Pedro sabía que esa diferencia no solo se encontraba en cuantía monetaria, sino en la forma de vivir una vida plena. Sin embargo, cada vez que intentaba explicar su filosofía más profunda a Marco, el joven solo lo miraba fijamente y asentía con los ojos brillantes. El viejo almacén, lleno de libros y recuerdos que formaban la estructura de sus ideas, se mantenía intacto mientras él seguía buscando esa verdad. ¿Estarían los libros realmente ahí dentro? Si así fuera, ¿en qué medida las palabras podían transformar a un niño y a un padre? ¿Y si no estuvieran? El viejo se quedó quieto en su lugar, mirando con ternura el libro que siempre llevaba consigo, Padre rico, padre pobre. Suspiró, recordando la última conversación con Marco antes de que desapareciera. Siempre había sido un gran alivio para ambos entenderse a través del conocimiento compartido. Pedro decidió que era hora de dejar atrás las sombras y enfrentar lo desconocido. ¿Tendría éxito esta vez? ¿Podría realmente abrir los ojos de Marco sobre la verdadera riqueza? Su mente volvió al libro, buscando respuestas en cada una de esas páginas llenas de consejos y reflexiones. El amanecer se hacía más cálido y el viejo almacén recibió su primer rayo de sol. Suspiró profundamente y cerró los ojos, preparándose para enfrentar lo desconocido que siempre había evitado. Estaba a punto de comenzar una nueva historia, una que involucraba ahora más que nunca a aquel niño extraño e inquieto llamado Marco. En el mundo de las fortunas y los misterios financieros, existía un joven llamado Miguel. Desde que leyó Padre rico, padre pobre, Miguel no había sido igual. Su curiosidad por entender cómo funcionaban las finanzas creció. Creció a velocidades alarmantes. Miguel empezó con pequeñas acciones y leyes de inversión simples en la biblioteca local. Cada tarde, abandonaba su casa para pasar horas entusiasmado leyendo sobre fondos de inversión, inversiones en bienes raíces y cómo invertir sin comprometer su liquidez actual.
Su madre, a veces frustrada con sus tardanzas y el olvido del libro, le pidió una vez que dejara de gastar todo el dinero de los juguetes en libros. Libros financieros. Sin embargo, Miguel simplemente sonrió y explicó cómo cada compra era un aprendizaje más acerca de las finanzas. A medida que avanzaba en su lección diaria, comenzó a aplicar lo que había leído. Invertía pequeños suministros de la tienda en acciones minoritarias, buscando oportunidades para obtener beneficios mínimos pero constantes. Mientras tanto, sus amigos y vecinos seguían con sus vidas cotidianas. Miguel se veía distinto. Cada vez que veía a alguien comprar su último juguete con el dinero de los padres, pensaba en cómo podía ahorrar ese mismo dinero para reinvertirlo. Su madre finalmente lo comprendió cuando notó que las cuentas familiares aumentaban sin apenas saber cómo. A veces, ella misma se sorprendía al mirar su nómina de ingresos y ver cuánto más había acumulado en los últimos meses. Miguel pasaba horas trabajando con sus cuentas personales. Estudiaba diagramas de cash flow e incluso comenzó a planificar gastos diarios, buscando áreas donde ahorrar para luego reinvertir. A medida que crecía y su economía familiar empezaba a notarse, Miguel se dedicó más al libro Padre Rico, Padre Pobre. Cada lección y consejo era como una hoja de aprendizaje adicional para él. Un día, el abuelo llegó con noticias emocionantes. Estaba dispuesto a dejar la herencia a su nieto sin restricciones financieras. Miguel no dudó en aprovechar la oportunidad. Con el dinero en mano y las lecciones de Padre Rico, Padre Pobre bajo los pies, Miguel comenzó una empresa pequeña. Empezando con pequeños montos en préstamos y fondos personales, su objetivo era invertir en proyectos que le dieran un rendimiento superior a la tasa de interés. Con el tiempo, su inversión dio sus primeros frutos. Los beneficios se volvían más significativos y pronto Miguel pudo comenzar a invertir grandes sumas. Miguel continuaba leyendo Padre Rico, Padre Pobre para mantenerse al día con las últimas tendencias financieras. Él se convirtió en el niño que sus amigos admiraban, el hombre que había creado su propia fortuna sin un padre. Padre Rico. Años después de la herencia y tras años de esfuerzo y dedicación, Miguel estaba listo para enfrentar una pregunta final: ¿sería suficiente? ¿Podría mantener su riqueza sin tener que volver a leer ese libro cada vez que surgiera una nueva situación financiera? Miguel sonrió con satisfacción. Padre Rico, Padre Pobre había marcado el camino, pero él estaba listo para dirigir su propia historia. Ese día en que Diego decidió cambiar su vida era un jueves lluvioso. Ya había pasado por todas las fábricas y talleres de construcción, cada uno con una historia que parecía tan plausible como aterradora. Aún recordaba la sonrisa en los ojos de aquel anciano carpintero que le dio el primer consejo sobre el valor de un buen pulgar. Diego llevó su idea al banco y fue recibido por un señor alto, de mirada fría, que le explicó con una seriedad implacable: la mayoría de las personas que llegan aquí buscando dinero tienen demasiadas ideas y no conocen cómo implementarlas. Necesitan estructuras sólidas para llevar adelante sus proyectos. A cambio, les ofrecemos créditos pero sin muchas garantías. Diego miró al señor y se dio cuenta de que necesitaba algo más que un simple préstamo. Decidió buscar a la familia de los hermanos Rich y finalmente encontró a Pedro, el hijo mayor. Entiendo tu situación, Diego, le dijo Pedro mientras sentaban en una cómoda sala con vistas a un jardín silencioso. Padre Rico, Padre Pobre es precisamente lo que buscabas. Nosotros somos ricos porque cuidamos de nuestra salud y nos preocupamos por nuestra fortuna interior. Si no tienes un buen pulgar, tu dinero se irá como el agua en un desagüe. Diego asintió mientras absorbía la información que le daba Pedro.
El día tiar transcurrió, pero nunca olvidaría aquella conversación. A medida que pasaban los días y Diego aplicaba las enseñanzas de padre rico, padre pobre. En su vida cotidiana, sintió como sus pensamientos y comportamiento comenzaron a cambiar. Los primeros meses fueron difíciles, se le fue imposible ganar dinero fácilmente. Tuvo que aprender a administrar bien lo que tenía, a economizar. Economizar cada centavo y a mantenerse siempre activo e innovador en su trabajo. Pero poco a poco, vio cómo la fortuna interior que habían cultivado comenzaba a dar frutos tangibles. Diego pasó de tener solo suficiente para comer en el mercado local a ser propietario de una pequeña tienda especializada en productos sostenibles. Y incluso logró invertir en su propia fábrica, produciendo ropa y accesorios hechos con materiales ecológicos. Años después, Diego se encontraba sentado frente al jardín del banco donde había comenzado todo. Era el dueño de una gran empresa que contribuía positivamente a la sociedad en un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental. Sus pensamientos y acciones estaban siempre en línea con sus creencias, y su pulgar no dejaba de brillar ante los desafíos que surgían. Diego comprendió entonces que haber sido dueño de sí mismo y poseedor de una fortuna interior había permitido a la empresa desarrollarse de manera saludable, generando empleo y beneficiando al planeta. Y lo más importante, su vida estaba en armonía con las lecciones aprendidas en Padre rico, padre pobre. Para todos aquellos que buscan construir un futuro brillante, Diego sabía que la verdadera riqueza no radica solo en las cuentas bancarias, sino en el equilibrio de una existencia bien balanceada entre fortuna material y interior. Y aunque Padre rico, padre pobre había llegado a él como un simple libro de texto sobre inversiones financieras, su mensaje se convirtió en la guía personal más valiosa que Diego había encontrado jamás. Tras aquel primer encuentro en la biblioteca, ambos padres continuaron su vida como si nada hubiera ocurrido entre los libros y las palabras que compartieron. El padre rico seguía siendo un hombre ambicioso con una visión clara de sus aspiraciones financieras. Por otro lado, el padre pobre se mantuvo fiel a su estilo de vida simple y agradecido. Años pasaron y comenzó a surgir una nueva generación en las vidas de los dos hombres. La hija de ambos padres había crecido siendo una niña con mucha esperanza e inquietud, pero sin conocer el mundo del dinero como sus padres lo hacían. El padre rico se dedicaba ahora a invertir más y más en empresas emergentes que él consideraba lucrativas. Con cada año que pasaba, la fortuna de este hombre aumentaba, pero también comenzó a notar una creciente tensión dentro del matrimonio por las diferentes visiones que ambos poseían sobre el éxito. El padre rico se estaba convirtiendo más en un empresario y menos en padre. Por su parte, el padre pobre disfrutaba de la simpleza de su vida familiar, dedicando gran tiempo a sus nietos, a los libros y al jardinero. Su fortuna crecía, pero no en términos económicos, sino en términos de sabiduría adquirida con cada amanecer y cada noche que pasaban juntos. Mientras tanto, la hija de ambos padres decidió formar su propio camino hacia el éxito. Ella trabajaba duro en un modesto trabajo en una agencia de bienes raíces, donde aprendió mucho sobre la industria financiera sin necesidad de poseer grandes sumas de dinero. La historia de los dos hijos no fue diferente. El hijo de padre rico se convirtió en un exitoso ejecutivo de una compañía de tecnología que buscaba cambiar el mundo con sus innovaciones. Mientras tanto, el hijo del padre pobre decidió dedicarse a la agricultura ecológica y al cuidado de su comunidad local, donde sus conocimientos no eran acerca de dinero sino de naturaleza. Años después, mientras ambos padres estaban celebrando con sus familias las alegrías que cada uno había alcanzado a lo largo de su vida, observaron
Observaron cómo la herencia de ambos métodos de crianza había quedado plasmada en sus hijos. Uno buscaba el éxito con estrategia y tecnología, mientras que el otro valoraba la simpleza, la conexión con la naturaleza y las raíces locales. Fue una alegría ver cómo cada hijo encontró su camino a través del mundo, manteniendo lo mejor de los dos patrones familiares. El padre rico había enseñado al hijo a ser ambicioso sin perder su juventud y comprensión hacia la vida simple, mientras que el padre pobre le había inculcado las valores fundamentales de gratitud y armonía con la naturaleza. La historia finalizaba en una reunión familiar llena de gratitud y orgullo por lo que habían creado cada uno. El padre rico sabía que su hijo tenía éxito, pero también entendía que no podía prescindir de sus raíces rurales y su amor hacia los libros. Por su parte, el padre pobre sabía que su hijo había encontrado una forma de conectarse con la naturaleza y de dar valor a las cosas simples. Así era. Eran las herencias, un patrón que podía adaptarse a través de generaciones, para guiar y nutrir vidas en vez de limitarlas. Tras leer el fascinante Padre rico, padre pobre, Diego sintió que su vida había cambiado. No sabía cómo explicar exactamente qué cambio, pero algo en él era diferente ahora. El libro había abierto su mente a conceptos como la importancia de la educación financiera y cómo invertir eficientemente. Una noche, mientras revisaba sus cuentas bancarias por primera vez desde que empezó a leer Padre rico, padre pobre, Diego se dio cuenta de cuánto de dinero había perdido en apuestas. Había dejado ir una oportunidad valiosa de ganar más dinero simplemente guardándolo y esperando un mejor momento para invertir. Llegó a la conclusión que necesitaba comenzar su propio plan de inversión inmediatamente. Pero, al igual que el autor del libro, Diego no tenía ni idea de dónde empezar. Empezó con pequeños pasos, guardando dinero en una cuenta especializada y aprendiendo acerca de diversos tipos de inversiones. A medida que pasaba el tiempo, la sensación dentro de Diego cambiaba. Ahora sentía que podía manejar sus finanzas como nunca antes. No solo le gustaban las cuentas, sino que también veía posibilidades en su futuro con una mejor gestión de dinero. Su madre se sorprendió al ver cómo había decidido ahorrar parte de su salario para un fondo de inversión inmediatamente después de discutir con ella sobre la importancia de la educación financiera. Ella ahora entendía el potencial de las inversiones y cómo era importante ser consciente del dinero que fluye a través de nuestras cuentas. El cambio en Diego se extendió más allá de su manejo financiero, también comenzó a ver sus pasos hacia adquirir un patrón de vida mejorado. En lugar de gastar todo lo que ganaba, ahora reservaba una parte para las necesidades inmediatas y la otra para las inversiones futuras. Por último, Diego se dio cuenta de que había aprendido más del libro Padre rico, padre pobre que cualquier información académica o profesional. Se percató que un buen manejo de dinero es tan vital como aprender a administrar tus finanzas en una manera eficiente y consciente. Entendido. Completaré mi continuación de manera que contenga elementos claves del contenido original, sin replicarlo, manteniendo una coherencia narrativa que conecte con el libro Padre rico, padre pobre. Tras la última escena en la librería, Jack y su madre se sentaron juntos frente a un televisor estacionado. Ella se mostraba emocionada por las últimas palabras de Bill Gates, mientras que él intentaba mantener una mirada serena. ¿Sabes qué significa el sistema de fortuna?, preguntó ella con entusiasmo. Jack asintió, aunque no parecía estar muy interesado. Es un sistema que ayuda a personas como él a generar y conservar riqueza, explicó. Su madre le devolvió una mirada seria. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener un sistema de fortuna en nuestra familia? Jack reflexionó por unos segundos antes de responder, a través de la
Educación, los negocios y el control del dinero. ¿Y si no tenemos riqueza inicial, cómo se supera? Mediante un plan financiero que involucre inversiones inteligentes, ahorra. Ahorrado constante y posiblemente un poco de innovación, respondió. Hay muchos métodos para incrementar el capital sin ser como él. Los ojos de su madre iluminaron al escucharlo. ¿Y tú crees que podemos hacer eso? Preguntó ella, un brillo renovado en sus ojos. Jack asintió y luego añadió, tienes razón, mamá. Nosotros también podemos ser como él algún día. En la pequeña ciudad de Willow Creek, vivía un hombre llamado Mark. A diferencia de su amigo Tom, que siempre había sido el dueño de una tienda modesta, Mark era un joven ambicioso pero sin recursos. Su padre, quien había heredado una fortuna en acciones y propiedades, a menudo comentaba sobre cómo había dejado todo al azar para seguir sus sueños. Mark trabajaba duro como dependiente en el supermercado local mientras soñaba con abrir su propio negocio. Tom, por otro lado, se dedicaba a la gestión de inversiones familiares sin preocupaciones financieras. Ambos compartían una amistad cálida, pero estaban separados por diferencias económicas y perspectivas sobre la riqueza. Una mañana, mientras Mark revisaba los informes de su cuenta bancaria, descubrió que había ganado un premio en lotería con una suma significativa. La noche anterior, sin embargo, decidió que no deseaba convertirse en una figura socialmente criticada por tener demasiados recursos. En lugar de gastar el dinero en joyas o viajes caros, Mark empezó a invertirlo en pequeños proyectos locales que beneficiaban a la comunidad. Con cada paso decidido que tomaba, Mark y su familia notaron un cambio notable en su vida. La compra de una nueva casa se convirtió en un proyecto para remodelarla con energía renovable. Las vacaciones familiares pasadas en fincas rurales de Willow Creek fueron reemplazadas por voluntariado en escuelas locales, lo que mejoró la calidad educativa y las vidas de los niños. Tom no pudo evitar sentirse incómodo al enterarse de cómo su amigo había decidido manejar su fortuna. Decidió invitarlo a un almuerzo para discutir sus ideas sobre el manejo del dinero. Durante la comida, Mark contó con sinceridad todos sus proyectos y decisiones. Tom se sintió aliviado por entender las razones detrás de las acciones de Mark. Le mostró algunos de los proyectos que había iniciado él mismo, como un programa educativo en una escuela marginalizada. Ambos finalizaron la conversación comprometidos con el propósito de ayudar a quienes realmente lo necesitaban. De esa noche en adelante, ambos amigos compartieron su dinero y experiencia. Experiencia para hacer las cosas mejor. Sin perder sus respectivos logros personales, Mark y Tom se convirtieron en un ejemplo inspirador de cómo uno puede tener éxito sin dejar atrás la ayuda a los demás. En las sombras del primer piso de aquel edificio deshabitado, un hombre con el pelo gris y barba larga observaba por una rendija entre las cortinas. Era Juan García, padre rico según la leyenda que había leído sobre él en los libros de la biblioteca comunal. Su amigo Pablo solía hablarle de él sin parar, asegurándole que Juan no era como parecía. Juan sabía que aquel día sería el más importante de su vida. Había decidido dejar atrás el estancamiento financiero y empezar desde cero, imitando a Juan García en el libro Padre Rico, Padre Pobre. Estaba decidido, iba a construir su fortuna no con las manos pero sí con la inteligencia y la tenacidad. En el patio de atrás de su casa, comenzó una tienda de repuestos de automóvil. Su primera venta fue un chasis de bicicleta descomponido que Pablo había encontrado en el callejón cercano. A partir de ese día, cada noche, Juan se dedicaba a estudiar el libro Padre Rico, Padre Pobre, anotando frases y pensamientos.
Un año después, su negocio ya no era solo una tienda sino una empresa con varias sucursales en diferentes ciudades. La renta comenzó a fluir con gran rapidez. Un día, Pablo llamó para comentar que había encontrado un antiguo tráfico de autos abandonado en la parte trasera del edificio de Juan, pero advirtiéndole, no lo uses como una excusa, tú no eres el tipo de persona que se queda en el lugar de donde viene. Juan asintió con firmeza. Su empresa seguía creciendo sin importar las dificultades. La fortuna se acumulaba y la fama comenzó a perseguirlo. A pesar del éxito, no dejó de leer Padre Rico, Padre Pobre, ya que su lección nunca se había quedado atrás. Pero con el aumento de sus ingresos también vino un nuevo desafío, una presión social y económica cada vez mayor. Comenzaron a cuestionarlo sin importar los logros y la riqueza. Sin embargo, Juan mantenía su equilibrio, sabiendo que las verdaderas riquezas no residían en la fortuna material sino en la mente y el corazón. Algunos años después, cuando Pablo le preguntaba qué significaban sus éxitos para él, Juan le respondía con una sonrisa amplia: Pablo, cada vez que leo, Padre Rico, Padre Pobre, recuerdo quién soy real. El dinero no me da felicidad, pero me ayuda a hacer cosas más grandes y ser quien realmente quiero ser. Después de leer Padre Rico, Padre Pobre, Jack decidió que necesitaba una verdadera transformación en su vida. Primero, vendió todos sus bienes inútiles y adquirió útiles y prácticos. Luego, comenzó a invertir el dinero ahorrado en acciones e inversiones de alto rendimiento, creando un fondo de inversión que pronto le permitía vivir sin trabajar. Poco después, fue a ver al doctor por sus problemas de salud crónica. Al llegar, vio una tarjeta de bienvenida con la frase: nuestra misión es curar a los pacientes y no venderles medicamentos. No podía creerlo. El hospital ofrecía tratamientos naturales y dietas saludables en lugar de recetas farmacéuticas. Jack se puso de acuerdo con el director para que juntos establecieran un sistema de atención médica más eficiente, lo que resultó en una mejora en la calidad de vida de todos los pacientes. A medida que su fundación ganaba terreno y reconocimiento, decidió abrir un centro de entrenamiento en su propiedad. Allí impartía seminarios sobre economía, salud e innovación a personas desde todo el mundo. La gente comenzó a preguntarle cómo lo logró, pero Jack respondía con modestia: fue mi deseo de transformación personal que me llevó a tomar decisiones valiosas y dar paso a oportunidades únicas. Siempre he creído en la posibilidad de mejorar mi vida y el mundo con el ejemplo. Con sus recursos reorganizados, Jack ahora no solo vivía más sabiamente sino también contribuía positivamente a su sociedad. El libro Padre Rico, Padre Pobre había cambiado su perspectiva personal y social al mismo tiempo. Después de leer Padre Rico, Padre Pobre, Carlos se dio cuenta de que todas sus creencias acerca del dinero habían sido tan equivocadas como las palabras de su padre, quien siempre le había explicado el concepto de riqueza desde una perspectiva negativa. Para Carlos, la lectura no solo fue un cambio en cómo percibía a los demás millonarios, sino también un golpe directo hacia su propio ego. Pero lo más impactante fue cuando decidió tomar las lecciones del libro y ponerlas en práctica de inmediato. Comenzó con pequeños cambios en su estilo de vida que no solo permitieron aliviar la presión financiera sobre él, sino también abrir los ojos a cómo podía ahorrar dinero sin sacrificar nada en términos de calidad de vida. Carlos comenzó reduciendo gastos innecesarios y buscando formas de aumentar sus ingresos. Comenzó vendiendo productos no deseados en Internet. Y, por supuesto, aprovechando las redes sociales para promocionar los mismos productos que estaba comprando a menor precio y ofreciéndoles a otros. A medida que veía el dinero fluir más rápido de lo que gastaba,
Carlos Come. Comenzó a invertir sus ahorros. Inicialmente en acciones minoristas y después en fondos de inversión. La sensación de tener un poco de control sobre su dinero era inigualable, ya que comprendió la verdadera importancia del concepto de poder financiero. Con el tiempo, sin embargo, Carlos se dio cuenta de que los resultados de sus acciones no llegaban como esperaba y comenzó a sentirse frustrado. Pero no cedió al caos emocional. Como sugiere el libro, la única manera real de salir de este tipo de situaciones mediante una correcta gestión financiera y la aplicación del concepto de control de los flujos de ingresos y gastos. Al finalizar su primer mes de gestión controlada y planificada, Carlos notó que no solo había conseguido equilibrar su presupuesto, sino que también habían surgido nuevas formas de ingresos. Así que continuó y a principios del segundo mes, observó una rentabilidad significativa en sus inversiones. La conclusión final para Carlos fue comprender que el concepto de rico no estaba tan vinculado a la cantidad exacta de dinero uno poseía sino más bien a cómo manejar ese dinero. Comprendió que los verdaderos ricos son aquellos que saben cómo invertir y mantener sus flujos de ingresos y gastos equilibrados, sin permitirse incurrir en deudas. Carlos se dio cuenta de que no era el primero ni sería el último que leería. Leería Padre Rico, Padre Pobre, pero estaba seguro de que aprendería una lección valiosa. Y por cada riqueza y ahorro logrado, sentía gratitud y empatía hacia aquellos que todavía perseguían el dinero con una actitud negativa o inmadura, ignorando las verdaderas formas de alcanzar una prosperidad real.